Hola, soy David Rivero, uno de los pastores de la Iglesia Bautista de Alameda de Osuna, en Madrid, España. Estamos en este periodo que esperamos que pronto termine, en el que no podemos reunirnos en la congregación, pero mientras estamos tratando de mantener la enseñanza de la palabra para el pueblo del Señor. Estoy esperando que me confirmen que está llegando bien. Me confirman que sí. Así que vamos a tener nuestro estudio para esta tarde. Se encuentra en Hechos capítulo 21 y vamos a considerar, al menos a comenzar a considerar los versículos 1 al 17. Algunos se están incorporando y quiero aprovechar para recordarte que te recomiendo que te suscribas al canal, y no solamente que te suscribas, sino que al lado del lugar donde te debes suscribir hay una campana, y cuando le das a esa campana te da la opción de recibir avisos de los mensajes que se emiten cuando comienza uno de estos estudios. La razón por lo que te recomiendo es que a veces se nos olvida enviar el enlace por vía de la hermana que suele hacerlo, y eso hace que algunos se incorporen tarde. Si tú le das esa campanita y pones la opción todos, pues en cuanto comienzo la preemisión, recibes un correo electrónico que te avisa y ya puedes ponerte en marcha, etcétera. Bueno, dicho esto, nos preguntamos, ¿se equivocó Pablo insistiendo en ir a Jerusalén cuando el Espíritu Santo por todas partes le anunciaba lo que le sucedería si al final acababa yendo a Jerusalén después de este tercer viaje? Hoy vamos a tratar de poner el fundamento histórico, el contexto en el que esto ocurrió. Recordemos que ese viaje final a Jerusalén acabará siendo el principio del fin de su ministerio, al menos de su ministerio en libertad. El tema es complejo y para no alargar excesivamente el estudio de hoy vamos a ver un poco el recorrido que hace el apóstol y luego trataremos de la próxima semana, si Dios lo permite, de ver qué ocurrió y si el apóstol acertó o se equivocó al tomar esta decisión. Así que, habiendo dicho esto, vamos a pedir la bendición a nuestro Señor en oración y comenzamos el estudio. Dios y Padre nuestro, estamos agradecidos porque nos des la oportunidad de nuevo de apartar de nuestro tiempo, de nuestras ocupaciones, nuestras mentes, nuestros corazones, para centrarnos en ti. Espero, Señor, que la mayoría de los que estén participando en este estudio ya hoy han tenido un tiempo de comunión contigo, leyendo la palabra, orando, elevando tal vez cánticos de alabanza a ti en lo íntimo de sus corazones. Pero ahora, Señor, queremos de esta manera que tú nos permites hacerlo por estos medios de los cuales disfrutamos, queremos también volver a tu palabra. Tu palabra nunca nos cansa, nunca es demasiado. Siempre la necesitamos, siempre viene no como un complemento para añadir a nuestra vida, sino como algo esencial, como el aire que respiramos, como el agua o el alimento que tomamos. Y, Señor, con ese espíritu nos acercamos a ti. Te damos gracias por habernos permitido, poco a poco, a lo largo de ya tantas semanas, estudiar este libro del cual hemos extraído tantas maravillas. Sabemos que Lucas se propuso mostrar lo que el Señor continuó haciendo después de haber ascendido entre tantos pueblos, tantas ciudades, tantos lugares, y cómo Satanás, después de haber sido atado, cuando Jesucristo venció a la muerte, ahora estaba viendo cómo
no podía impedir que el Evangelio avanzase. Podía poner dificultades, como las sigue poniendo hasta este día, pero tu iglesia se mantiene firme, tu iglesia avanza. Y te damos gracias por, de alguna manera, ser testigos de todo lo que ocurrió al poder estudiar este libro. Bendícenos en esta tarde y que podamos aprender todo lo que tú nos quieras enseñar y que sea un preámbulo para considerar si el apóstol hizo bien en ir y casi entregar su vida como un mártir por la fe, o si tal vez tuvo un corazón rebelde para desobedecer la voz del Espíritu que hablaba por medio de diferentes personas. Señor, no queremos juzgar, simplemente analizar, porque nos vemos también, Señor, en ocasiones sabiendo cuál es el camino que hemos de seguir. Está claro en tu palabra. A veces recibimos incluso el consejo de hombres y mujeres piadosos, de hombres y mujeres maduros en la fe, pero a veces nos obstinamos en andar por nuestros caminos que nos llevan a situaciones complicadas. Y luego clamamos a ti en busca de ayuda. Señor, que no sea solo un estudio teórico, sino que pueda ser aplicable a nuestras vidas. Bendícenos a todos los que estamos prestando atención a este estudio y te lo pedimos por medio de Jesucristo. Amén. Bueno, estamos viendo el final de este tercer viaje misionero del apóstol. Y quisiera comenzar, antes de entrar en este capítulo 21, quisiera comenzar repasando un poco el recorrido que ha supuesto realmente su último viaje. Luego él tendrá que hacer otro viaje hasta Roma y donde por el camino irá predicando el Evangelio, pero ya no en la manera en que saliendo de la iglesia de Antioquía recorrió tantas ciudades y fue instrumento del Señor para establecer y fortalecer a tantas iglesias, para animar a tantos hombres a ser fieles en el ministerio pastoral en los lugares donde esas iglesias habían sido establecidas. Y brevemente lo que quiero hacer es mostraros un plano de el recorrido de este tercer viaje misionero. Espero que, se vea lo suficiente. Y os quiero señalar, recordemos que el apóstol sale de Antioquía, visita en primer lugar las iglesias de Galacia, que son Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia también. Luego de allí va a Éfeso y en este un lugar donde ya había estado anteriormente, y vemos como en aquella primera ocasión solamente estuvo un breve espacio de tiempo, pero ahora vuelve y va a estar muchísimos meses allí. Dentro de eso hace una incursión de nuevo para visitar todas estas iglesias que él había establecido hasta que cruza a Grecia, a Atenas, Corinto, y luego decide volver y no vuelve por mar como podía haber sido previsible, una posibilidad, sino que de nuevo hace este recorrido a la inversa, pero no vuelve a Éfeso, sino que manda llamar a Troas, esta ciudad puerto de mar, manda llamar a los ancianos de Éfeso, allí se despide de ellos, y de ahí vemos al final del capítulo 20 cómo va a Son, Quío, Samos, y prácticamente hoy comenzamos aquí en Mileto. De ahí vamos a ver cómo él sale en barco y hace este recorrido de Cos, Rodas, Pátara, hasta llegar a Tiro, Tolemaida y finalmente a Cesarea, el puerto más cercano a Jerusalén, y finalmente acabará en Jerusalén. Así que ese es un poco el recorrido que él ha hecho hasta aquí. Vamos a ver hoy el final de ese periodo. Y vemos cómo Lucas está comienza reflejando esa escena tan emotiva que rodea la partida de Pablo cuando él se tiene que separar de aquellos ancianos. Dice en el versículo 1 de este capítulo 21, después de separarnos de ellos, él, aparte de que se incluye, él está allí, habla de zarpamos, fuimos, nos separamos,
pero usa esa palabra, bueno, que en sí no es tan fuerte, pero uno sabe lo que es la separación, y sobre todo de personas que sabes que ya no vas a ver más de este lado de la eternidad. Entonces dice que zarparon y fueron directo a Cos y luego a Rodas y de allí a Pátara. El autor de este libro se incluye, él ha sido prácticamente compañero de un compañero casi anónimo, ¿no? Él no se presenta actuando, haciendo, hablando, etcétera, apenas sale allí puntualmente como un compañero más de viaje del apóstol. Y vemos como lo que hacen en estos primeros 17 versículos es darnos un poco la ruta, la guía de viaje de los lugares por los que va a pasar Pablo y el equipo que viene con él. Recordemos que con él vienen algunos hombres que ya hemos visto, incluso ellos traen de lugares como Corinto, Galacia y Acaya, Macedonia, traen unas ofrendas. Hay necesidades en la iglesia de Jerusalén. Los hermanos han estado recolectando, haciendo una recolecta y vienen algunos de estos serían, podríamos llamar, los tesoreros de esas congregaciones que han hecho esos donativos, y si no, los tesoreros, bueno, los enviados, hombres de confianza que llevan este dinero con él. Y vemos cómo después, volviendo a este relato, después de abandonar Mileto, el barco navega hacia el sur, hacia una isla que se llama Kos, donde fondeó durante la noche. Al día siguiente, el barco navega hacia el suroeste, hacia la isla Rodas, ¿verdad? Y desde allí va costeando hasta Pátara. Pátara era una ciudad comercial que tenía un puerto para la época de grandes dimensiones. Y desde allí salían barcos que iban hasta Acaya, Siria, Judea, hasta Egipto. Y vemos como en Pátara el grupo de Pablo cambió de barco, ¿no? De hecho, bueno, hoy también se hace, no siempre hay rutas directas desde donde uno quiere ir hasta donde quiere llegar. Y tenemos que ver, y por eso creo que Lucas lo describe de esta manera, hablando de los tiempos que tienen que estar en cada pueblo, en cada puerto, en cada ciudad donde van parando, porque ellos no tenían un ferry a su disposición, no tenían un barco a su disposición, así que tienen a veces que esperar a que se produzca bajar las mercancías que se transportaban. Eso era todo trabajo manual, esperar a que llegasen las mercancías que se iban a llevar al otro puerto, encontrar pasaje. No es como ahora que la misma empresa te garantiza el recorrido con un solo billete, tienes varios transbordos, etc. Así que eso es un poco el espíritu de Lucas, presentándonos poco a poco ese acercarse de Pablo hasta Jerusalén. El recorrido total es de aproximadamente 650 kilómetros. Esto se suele medir en millas, pero no estamos acostumbrados a millas, así que os lo paso a kilómetros. Y vemos como de nuevo Lucas manifiesta su precisión en los detalles. Describe cada etapa de ese cabotaje. Los barcos iban cerca de la costa, no muy cerca como para correr el peligro de ser llevados por las corrientes, pero sí a una distancia prudencial iban bordeando la costa hasta llegar al siguiente puerto. Allí se producían esas maniobras de estivar y desestivar el cargamento que llevaban los barcos. Nos dice a continuación cómo llegan a Tiro y ese desestivar el barco y volver a cargarlo les lleva varios días. Así que nos dice en el versículo 4 que Pablo y su delegación desembarcan y tienen tiempo suficiente como para localizar a algunos discípulos que ya están que viven allí en la ciudad y tienen la oportunidad de estar una semana. Dice en el versículo 4, nos quedamos allí 7 días. Y
y allí ya comienza la información que nos va a ayudar a responder a esa pregunta. Se equivocó Pablo porque aquí, en continuar hasta Jerusalén, porque ya allí se le avisa a ellos por el Espíritu, estas personas están avisadas por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Este grupo de cristianos muy posiblemente eran cristianos helenistas, o sea, cristianos de origen griego, que habían establecido una iglesia en Tiro después de haberse visto obligados a huir de Jerusalén. Recordad que en el contexto del martirio de Esteban, lo encontramos en el capítulo 11, por ejemplo, en el versículo 19, se nos dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, a los distintos puntos cardinales, podemos decir. Dice que fueron, pero no hablaban la palabra a nadie, sino a los judíos. Pero se ve que algunos de estos, que eran ahora cristianos, pero que no eran judíos, sino helenistas, eran griegos, o judíos que venían de la dispersión, pues se ve que se reunieron allí y se acabó formando una congregación. Así que Pablo se encuentra con estas personas de las cuales no sabemos mucho más que esta información que tenemos. Pero como digo, el primer detalle, el primer aviso que encontramos aquí, que nos hace preguntarnos de lo acertado o no que estuvo Pablo en continuar hasta Jerusalén, es que allí en ese tiempo esos hermanos les decían que no subiese a Jerusalén. No se lo decían como opinión personal, no en un intercambio que él les preguntase qué os parece, pues yo pienso, resulta que hemos sabido que la situación allí está de esta manera o está de la otra. No, directamente nos dice Lucas que le hablaron por medio del Espíritu. Y esta referencia a las advertencias del Espíritu resume el pensamiento de que prácticamente en cada ciudad donde Pablo llegaba, fuese por unas horas o fuese por varios días, ahí estaba ese aviso. Ya lo hemos visto anteriormente en el capítulo 20, versículo 23. Dice allí Lucas que el Espíritu Santo por todas las ciudades le daba testimonio diciendo que le esperaban prisiones y tribulaciones. Eso es lo que Pablo mismo sabía. El Espíritu Santo, como en este caso, en otras ciudades, en ese recorrido que hemos visto al principio, él ya sabe. De hecho, Pablo parece que está como acelerando este llegar a Jerusalén. Así que esto nos da base, la manera, por así decir, fácil de interpretarlo, es que bueno, Pablo, con un espíritu de servicio, de abnegación, está dispuesto incluso a sufrir el martirio por causa de Cristo. De tal manera que la interpretación habitual de estos pasajes es que, bueno, no es que él estuviese ignorando la voz del Espíritu para que no fuese a Jerusalén, sino simplemente que el Espíritu le estaba anunciando un poco lo que era inevitable, que Pablo aquí no tenía ninguna opción más que seguir adelante. Y eso es lo que vamos a tratar de responder. Hay una advertencia anticipada del Espíritu para decir lo que va a suceder, o realmente le está diciendo Pablo, no vayas a Jerusalén. Fijaos que se habla de hombres de Dios, de hombres que están liderando la iglesia, hombres que son evangelistas, hombres que están guiando al pueblo de Dios, hombres consagrados al Señor, que parece que tienen algo más que la propia preocupación natural por la seguridad de Pablo. Cuando tratan de disuadirlo, cuando tratan de convencerlo, la impresión que da Lucas, o que podría dar Lucas, es que tal vez están hablando por el Espíritu Santo y a pesar de ello, el apóstol sigue adelante.
Iba él porque estaba en una posición neutral, no podía hacer otra cosa, no tenía otra opción. Estaba en sus manos ir o no a Jerusalén. Las consecuencias de haber ido eran inevitables. Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar de ver entre hoy y la próxima semana. Bueno, seguimos avanzando y después de una semana en Tiro, el barco ya está listo para navegar. No nos dice Lucas exactamente si era el mismo barco o tuvieron que esperar otro, pero vemos como el apóstol y los suyos se preparan para continuar hasta Jerusalén. Y aquí tenemos una escena que nos recuerda algo que ya habíamos visto en el capítulo anterior con aquellos hermanos de Éfeso que vinieron hasta Troas para despedirse de él. Aquí nos dice que toda la iglesia, hombres, mujeres, niños, acompañaron a Pablo desde la ciudad hasta la costa, hacia donde estaba el puerto. Y ya digo, el lenguaje de Lucas hace que parezcan dos pasajes paralelos. Si leemos en el capítulo anterior, capítulo 20, versículo 36, dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos que habían venido a despedirse. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaba. Bueno, estos son los efesios que han ido a despedirse. Y también en otro muelle, en otro puerto, aquí lo encontramos, versículos 5 y 6 del capítulo 21. Dice, cumplidos aquellos días, aquella semana, salimos, Lucas está con ellos, dice, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Vemos como Lucas está dejando aquí de una manera gráfica. Aquí hay más que simplemente una descripción. Recordemos que todas estas palabras tienen un propósito y es hacernos ver cómo el Señor está obrando. Esta iglesia que tiene tan poco contacto con el apóstol en esa semana les ha cundido tanto, ha habido ahí unos lazos de amor, han sido hospitalarios con este grupo de cristianos, especialmente con el apóstol Pablo, y la despedida no es simplemente cerrar la puerta y volverte a tus actividades, sino que vemos que aquí hay pasión, está ese viajar, está todas esas emociones, por una parte y por la otra. Ellos dicen que se subieron al barco y zarparon. De allí nos dice que llegaron a Tolemaida, a unos 40 kilómetros de Tiro, donde en este caso el barco se detiene solo una noche. Dice el versículo 7, nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Fijaos, también en Tolemaida hay cristianos. Y es importante, y por eso es que nos hacemos o estudiamos estos mapas, y hay ciudades, hay lugares, hay pueblos, hay incluso aldeas que se mencionan, que parece que, bueno, es simplemente un dato geográfico, un dato histórico en algunos casos. Pero fijaos, el propósito de Lucas es mostrar cómo el Señor continúa haciendo crecer a su iglesia, expandiendo, extendiendo su cuerpo y lo que abarca este periodo es mucho más de lo que puede recoger Lucas, que de alguna manera se centra en principio el ministerio en Jerusalén, luego el ministerio de Pedro saliendo un poco también al mundo gentil, y ahora el apóstol de los gentiles, mientras los cristianos, sea por la persecución, sea por un espíritu misionero y evangelístico, estaban llegando a tantos lugares. Este mundo que estaba en tinieblas, ahora estaba viendo la luz de Cristo. Habían personas que se estaban convirtiendo, iglesias locales que se estaban formando. Y no olvidemos esto, forma parte del propósito de Lucas para escribirle a Teófilo cómo la iglesia se está estableciendo. Bueno, volvamos a hablar de Tolemaida. Es una ciudad que ya se menciona, es interesante, se llamaba Aco, y se menciona en el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, capítulo 1 y versículo 31. Eso era un puerto fenicio muy importante. Allí en Jueces apenas se hace una mención, dice que allí habitaban unos en Aco y que hacer
no los arrojó, ni a los que habitaban en Sion al poseer la tierra, etc. Luego fue cambiada de nombre en el tiempo de los cruzados, se llamaba Acre, y luego es interesante como en esta ciudad es donde ha dado lugar al origen de esa secta que son los Bahá'í. Aquí tienen su origen mucho más reciente que los tiempos de los que estamos hablando, pero es algo interesante para nosotros saber. Y también quiero deciros que está a unos 8 o 10 kilómetros del puerto de Haifa, que hoy en día es el puerto, por así decir, principal de Israel, el más cercano a Jerusalén. Bueno, de allí el barco continúa hacia el sur y Pablo llega a Cesarea, a unos 50-60 kilómetros de Tolemaida. Había allí un puerto que había construido Herodes y que servía en aquel tiempo como el puerto principal para Jerusalén. Una vez llegados allí, en Cesarea, Pablo y su delegación que le acompaña se quedaron en casa de Felipe. Y se dice que se quedaron varios días. Ahora, leamos lo que nos dice y luego algún detalle. Versículo 8 dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, el puerto de Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, se acota qué Felipe es Felipe el evangelista, y luego se nos dice que era uno de los 7. Posamos con él. Versículo 10, permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, de nuevo con el mismo recado. ¿Quién es este Felipe? Bueno, se nos dice que Felipe es el evangelista, y la única razón, muy posiblemente, de ponerle este apodo, es para distinguirlo de Felipe el apóstol. También nos dice que es uno de los 7. ¿Qué 7? Bueno, de uno de los 7 que fueron escogidos de aquellos protodiáconos que podíamos llamar, que habíamos encontrado en el capítulo 6, cuando fue necesario nombrar a unos hombres de confianza para que en el reparto de la comida comunal que fue necesario repartir por la situación de necesidad que había, vemos como las viudas de los judíos que venían del mundo gentil no recibían la porción en proporción con las, por así decir, las locales, y eso da lugar a que se tengan que nombrar a estos hombres. Bueno, pues después Felipe es uno de esos, y posteriormente se le vuelve a mencionar. Lucas lo menciona, y esta mención del capítulo 8, versículo 40, es como de 20 años antes a lo que ahora estamos viviendo. Allí en Lucas 8:40 dice que Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Fijaos, Felipe se traslada hasta Cesarea, pero no dice Felipe el diácono, sino Felipe el evangelista. Quiere decir que él tuvo su función como diácono en la iglesia en Jerusalén mientras fue necesario, pero luego sabemos que hubo la persecución de la cual hemos visto a partir de lo que sucedió con Esteban. Cada uno fue en una dirección, y este Felipe, el que fue diácono, el que ahora se dedicó a evangelizar por donde quiera que iba, ya nos dice Lucas en el 8:40 que se estableció a Cesarea, y es allí donde ahora nos lo encontramos. Vemos como posiblemente llevaba esos 20 años, esas 2 décadas allí. Nos da un detalle Lucas en el versículo 9, y es que dice que tenía 4 hijas doncellas, 4 hijas solteras que profetizaban. Bien, ¿qué significa esto? Bueno, puede significar varias cosas.
Una es que fuesen profetas o profetas, al estilo, por así decirlo, en el sentido en que lo fueron los profetas del Antiguo Testamento. Pero no parece que sean así llamadas, sino que eran mujeres que profetizaban. Ese profetizar, si desechamos ese concepto de que eran profetas en el sentido de los profetas del Antiguo Testamento hasta Juan, podemos decir, bueno, pues si esa no era su función, ¿cuál podría ser? Pues podría Lucas referirse a dos cosas. Por un lado, Lucas, que nos viene haciendo referencia a que Pablo mismo reconocía que en todas las ciudades el Espíritu le decía que no fuese a Jerusalén y que ahora se va encontrando personas, hombres de Dios, que le anuncian lo que va a suceder a Jerusalén. Es posible que Lucas, sin detallarlo, hable que también estas mujeres confirmaban, no lo dice, pero podría ser que ya estuviesen confirmando ese augurio, ese anuncio de parte del Señor de lo que le podría suceder si continuaba hasta Jerusalén. Y la otra posibilidad es que sabemos que por todo lo que va a suceder en Jerusalén, Pablo va a ser arrestado y luego acabará siendo llevado a Roma. Pero entre ser arrestado en Jerusalén y ser llevado a Roma, él va a estar cautivo, va a estar prisionero en Cesarea y va a estar allí unos cuantos meses. Y es muy posible que estas mujeres hayan sido las que, conociendo bien el Evangelio, conociendo bien la historia de la iglesia en Jerusalén, es posible que ellas le proveyesen a Lucas de mucha de la información de lo que ocurrió y que él relató como parte de este libro de los Hechos. Ellas, el profeta, muchas veces pensamos que simplemente es una persona que anuncia lo por venir. La mayor parte de los profetas no anunciaban lo por venir, sino enseñaban la palabra del Señor. Y es muy posible que sea en ese sentido que Lucas dice que ellas profetizaban. A partir de aquí podemos encontrar pues muchos que toman esto para hablar del ministerio de la mujer hoy en día, de las pastoras, etcétera, pero creo que si se apoyan en este pasaje tienen un argumento muy débil. En cuanto a este Felipe y su familia, sus hijas, el historiador Eusebio nos dice que este Felipe y sus hijas luego se trasladaron a Hierápolis, que es en la provincia romana de Asia, que vendría a ser lo que en la actualidad sería la frontera entre Turquía y Siria, en el sureste de Turquía, en el norte de Siria. Ahí estaba esa ciudad Hierápolis y ahí es donde se dicen estos historiadores, nos hablan de que él acabó siendo obispo, o sea, pastor en Hierápolis y que allí también él fue martirizado. Y tenemos Eusebio, Papías también, que nos habla en este sentido. Así que podemos hablar de que esta información nos lo da la tradición histórica de la iglesia. Así que vemos cómo este hombre es movido, no sabemos la causa, tal vez por eso es tener este espíritu de evangelista, que él llegó a trasladarse yendo al norte, acabaría llegando hasta Hierápolis, donde muy posiblemente él continuó predicando el evangelio. Bueno, volvemos aquí al versículo 8 y recordamos que se le llama Felipe con la distinción de que es el evangelista y que era uno de los 7 y se quedaron, el grupo que venía con Pablo se quedó con él. Luego vemos como este evangelista es nombrado con un adjetivo que solo aparece, tal vez por curiosidad, pero quiero que lo sepáis,
este adjetivo evangelista solo aparece aquí refiriéndose a Felipe, pero encontramos también que Pablo menciona este ministerio, por ejemplo, en dos lugares. Uno es escribiendo a la iglesia de Éfeso, y de eso hemos estado hablando en las 2 semanas anteriores, cuando habla de que el Señor ha equipado a la iglesia dando dones a los hombres, a unos construyendo los apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y vemos cómo podríamos entender que era ese ministerio como de un anciano, pero que no se establecía durante un tiempo. Era un poco un ministerio como el que vemos en el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, itinerante, solo que no tenían la categoría, por así decir, los requisitos de apóstol, pero no quedaban como ancianos en un lugar, sino que habiendo cumplido su ministerio, habiendo establecido el evangelio en algún lugar, habiéndose quedado consolidada la iglesia, iban hacia otro lugar. Y esta es una expresión que aparece, ya digo, aquí, aparece en Efesios 4, y también es una de las encomiendas que Pablo le da a Timoteo. Y cuando Timoteo está en Éfeso, recordemos cuando él escribe esa segunda carta, que es su última carta desde la cárcel a Timoteo, le dice que cumpla, que haga la obra de evangelista. No, por así decir, Timoteo, no des por hecho que ya en Éfeso han creído todos los que tienen que creer. Tú sé sobrio en todo, pastorea la iglesia, soporta las aflicciones que te vengan, cumple tu ministerio, pero también haz obra de evangelista. Continúa predicando el evangelio. Luego pasamos al versículo 10 y 11, donde vemos que estando en casa de este Felipe, viene un profeta que viene de Judea. Dice el versículo 10, permaneciendo nosotros allí en casa de Felipe algunos días en Cesarea, llegó desde Judea un profeta llamado Ágabo. Cesarea estaba en la provincia de Judea, pero la ciudad se consideraba como terreno gentil. De hecho, formaba parte de Galilea de los gentiles, que así se llamaba. Así que aunque ahora como provincia romana pertenecía Cesarea a Judea, pero bueno, hace Lucas esa advertencia que venía de entre los judíos. Y lo que hace Ágabo es profetizar. Este hombre, vemos que su ministerio, en parte al menos, es traer noticias que no son agradables. Lo habíamos visto anteriormente en el capítulo 11, versículos 27 y 28, advirtiendo de la hambruna que había de suceder en Judea. Dice allí, en aquellos días, Hechos 11, 27, en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Y vemos cómo este Ágabo aparentemente vivía en Jerusalén y había descendido, pero había descendido al norte de Jerusalén a Antioquía de Siria, donde advirtió de esa hambruna que había de venir, y de hecho dice Lucas que vino. Él habla de la perspectiva de que ya aquello había ocurrido, y en parte es por eso que Pablo ahora viene con esos compañeros a traer aquella colecta. Bueno, pues ahora de nuevo tiene que ser portador de malas noticias. Y lo que hace Ágabo es tomar el cinturón de Pablo, y hemos de entender que era algo más que el cinturón que podemos llevar nosotros hoy en día, porque con ello era suficiente, seguramente era una tela larga que llevaba varias vueltas alrededor de la cintura, y que fue suficiente para él atarse los pies y sus manos, y de esa manera, como una lección ilustrada, le advierte, tomando el cinto de Pablo, atándose los pies y las manos, dice el versículo 11, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén
al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Bueno, esta profecía tuvo su cumplimiento no en el detalle, y esto nos debe ayudar a ver que el lenguaje profético es un lenguaje muy particular. No está diciendo que al llegar a Jerusalén tomasen el propio cinturón de Pablo y lo atasen específicamente de aquella manera, porque lo que sabemos que ocurrió es que fue encadenado el comandante de la guarnición. Allí en el versículo 23 dice que ordenó que lo atasen con cadenas. El tribuno, ¿verdad? Lo prendió, lo mandó a atar con 2 cadenas y luego tuvo incluso que protegerle. Así que lo que estaba profetizando es que sería detenido y sería privado de su libertad y llevado ante las autoridades. Lucas mismo, no debemos buscar discrepancias. Los enemigos de Dios, los enemigos de la palabra, tratan de encontrar errores, contradicciones en la propia Biblia. Alma de cántaro, ¿cómo se te ocurre que el propio Lucas diga una cosa y unos versículos más tarde diga que el cumplimiento de eso fue de otra manera? Lo importante no era el detalle del cinturón de tela o cadenas de metal, sino lo importante era ese mensaje profético que le decía a Pablo que de continuar a Jerusalén hasta Jerusalén, esto es lo que le podría ocurrir. Y vemos como Lucas decide explicarlo así, podemos decir en un sentido, para mostrar la similitud entre lo que le está sucediendo a Pablo y lo que le había sucedido a Jesús en su último viaje a Jerusalén. Hay esa similitud, ¿no? Sería entregado, Jesús sería entregado también. Recordamos que Lucas mismo en el Evangelio pone en boca del Señor esas palabras que dice en el 9:44, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. En el 18:32 de Lucas también dice, será entregado a los gentiles, será escarnecido, será afrentado y será escupido. Y vemos como Lucas de alguna manera traza un paralelismo. Jesús también se dirige a Jerusalén, se dirige con paso cierto y firme, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Vemos cómo ocurre lo mismo en cuanto a Pablo. Hay unas profecías continuadas advirtiéndole, pero él también afirma su rostro para ir a Jerusalén. Y vemos cómo la respuesta de Pablo, muy loable, si acabamos encontrando una respuesta a la pregunta inicial de si lo hizo bien o no, Lucas, cualquiera que sea la respuesta que encontremos, debemos ver que este es un hombre de Dios consagrado, sin ningún temor, con un celo por él y por su palabra y por su pueblo, por los judíos, que le llevan, acertado o equivocadamente, le llevan a continuar adelante sin importar las consecuencias personales que pudiese sufrir. Por eso dice el versículo 23, ¿qué hacéis llorando? Perdón, versículo 13, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Es que me dan ganas de llorar viendo llorar a vosotros, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino aún más a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. También esto nos evoca las palabras de Pedro, ¿verdad? Que estaba al menos teóricamente dispuesto a entregarse al Señor. Ahora, volviendo a Ágabo, tengo que deciros que este hombre viene movido por el Espíritu, porque esto nos va a ayudar a interpretar si lo hizo adecuadamente o no Pablo. Fijaos que Ágabo, cuando viene, no viene a dar una opinión personal. Él utiliza el lenguaje propio de un profeta. Encontramos en los profetas desde Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Nahum, Ageo, Zacarías, usan esa expresión, así dice el Señor, o así ha dicho el Señor,
Así declara el Señor. Bueno, pues ese es el mismo lenguaje que utiliza aquí Ágabo. Está siendo movido por el Espíritu Santo. No está dando una opinión personal. Su autoridad es la autoridad del Espíritu. La palabra que él pronuncia es equivalente en su autoridad a las pronunciadas por los apóstoles, por los profetas. Y vemos también como la manera de actuar, esa lección ilustrada de tomar el cinturón del apóstol, de atarse los pies y luego atarse las manos, también nos trae ecos de lo que otros profetas hicieron en la antigüedad. Por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 11, no lo vamos a leer, pero podéis leerlo en vuestra casa. Vemos a Ahías, ¿no? Como él se rasga la capa para demostrar cómo el reino de Salomón se rompería después de él. Vemos a Isaías caminando desnudo y descalzo para demostrar al pueblo de Judá cómo los asirios humillarían a los egipcios y los llevarían cautivos. Ellos que pensaban huir a Egipto para librarse del ataque asirio, dice, esto le pasará, se verán desnudos y descalzos como estoy yo. Vemos como Jeremías también usó un lenguaje gráfico, no solamente con su verbo, con sus palabras, sino con una acción. Vemos cómo rompe una vasija de barro para mostrar cómo Dios destruiría a Jerusalén. Ezequiel lo vemos haciendo como una pequeña ciudad en la tierra para mostrar cómo también Jerusalén sería asediada por los babilonios. Así que vemos cómo este hombre Ágabo está en la línea por su manera de hablar, su manera de actuar, está hablando en el nombre del Señor. Pablo, presta atención. El Espíritu te lo está diciendo por donde quiera que vas. Distintos hombres, iglesias enteras, oran, lloran, suplican, te tratan de persuadir. Y vemos como Ágabo, también en ese espíritu de los profetas del Antiguo Testamento, también le advierte de lo que le habría de suceder. Ya digo, Dios mediante, la próxima semana veremos lo que analizaremos un poco porque tendremos que entrar en la segunda parte del capítulo para poder hacer un juicio. Y hermanos, no queremos juzgar a Pablo como hombre. El respeto que tenemos, y me conocéis desde que estoy aquí en la congregación, cuántas epístolas del apóstol hemos estudiado a fondo, hemos visto este hombre con ese espíritu de siervo, ese corazón pastoral, ese hombre que se desvive, ese hombre que no quiere ser carga para nadie, este hombre que está animando a otros, incluso jóvenes, a tomar las riendas del ministerio. Así que no queremos poner ningún punto negro en su biografía, pero tenemos que ver qué es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros aquí respecto a lo que le ocurrió al apóstol. Y por lo tanto tenemos que ser honestos, que ser fans del apóstol y admirarlo grandemente no quita que nuestra fidelidad está con el Señor de la palabra. Y tenemos que analizar las conclusiones, llegaremos a ellas, pero tenemos que ser honrados al hacerlo. Así que vemos cómo, y por cierto, también hay que decir que Ágabo no le dice en ningún momento que no continuara el viaje, simplemente le dice lo que le sucedería. Bueno, estamos a punto de concluir, llegamos al versículo 12 y vemos cómo Lucas, esa delegación gentil y los discípulos de Cesarea le suplican a Pablo que no suba a Jerusalén. Fijaos, dice, al oír esto, al oír la profecía de Ágabo, se le rogamos nosotros, o sea, Lucas entre ellos, ese compañero fiel de tanto tiempo con él. Los otros que ya venían, hermanos, eran hombres de confianza de las iglesias que los enviaban. Los de aquel lugar, los hermanos de la iglesia en Cesarea, le rogamos que no subiese a Jerusalén. Bueno, podemos adelantar sin llegar de momento a conclusiones. En el entendimiento de esa profecía y de esos anuncios, o se equivocó Pablo
o se equivocaban todos estos que estaban luchando contra la voluntad de Pablo, tratando de persuadirle. Así que os animo a leer, espero que hagáis la tarea esta semana y no vale decir que os la dejasteis en casa, ¿verdad? Leed este capítulo y tratar de razonar y ver cuál es la situación. Bueno, el caso es que el apóstol tiene una convicción interna de que tiene que ir a Jerusalén, que es más fuerte que el consejo de otros, que el temor a al sufrimiento, al perder la vida. Y por eso él dice, estoy listo no solo para ser atado, sino también para morir en Jerusalén. ¿Cómo reaccionan ellos a la reacción? Pues se rindieron y dijeron, se hará la voluntad del Señor. Como no le pudimos persuadir, dice el versículo 14, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y una vez que llegan a este punto, no hay, parece, vuelta atrás para el apóstol. Vemos cómo hacen los preparativos para ese tramo final de subir hasta Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea están dispuestos, primero tratan de persuadirle, pero luego cuando él está tan seguro de que debe ir, pues se van con él y con aquella delegación que ya venía con Pablo, así que el grupo cada vez va siendo más grande y van camino a Jerusalén. Allí se quedaron en casa de un tal Mnasón, dice el versículo 26, y fijaos que el grupo ya era numeroso. Llegaron también con nosotros en Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a un tal Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Muy posiblemente era un hombre acaudalado, tal vez fue uno de aquellos misioneros de Chipre que había predicado el evangelio en Fenicia durante los primeros días de la iglesia. Recordemos que incluso cuando llegaron a Antioquía, en Antioquía de Siria, antes de que llegasen los apóstoles, ya había llegado el evangelio, porque unos de Chipre y de Cirene, del norte de África, nos lo dice el capítulo 11, versículo 20, habían venido y hablaban, mientras que los discípulos que salían huyendo de Jerusalén solo hablaban con judíos, estos venían evangelizando a los gentiles, de tal manera que ya se había establecido una iglesia. Y posiblemente este Mnasón, este chipriota, posiblemente habría sido uno de ellos. Así que vemos cómo este hombre tiene los recursos suficientes para recibir a esa comitiva tan grande. Y por fin llegamos al versículo 17, donde dice, llegamos a Jerusalén y los hermanos nos recibieron con gozo. Lucas comienza este capítulo en una nota de tristeza, hermanos allí despidiéndose, abrazándose y llorando. Al llegar a Jerusalén hay una fiesta. Los hermanos están gozosos de tener con ellos a Pablo. No todo el mundo en Jerusalén, pero al menos los cristianos sí. Y lo que nos queda de relato de Lucas, en este libro de Hechos, pues es pinceladas de los 4 años siguientes, desde este momento que Pablo entra en Jerusalén hasta el final del capítulo 28, hay un periodo de unos 4 años en los que Pablo va a ser prácticamente desde el primer día prisionero del gobierno romano. Y vemos cómo Lucas va a dedicar proporcionalmente, fijémonos que él ha estado en otros lugares, que ha estado 3 años, ha estado en Éfeso, en Corinto, periodos largos, 18 meses, y apenas en unos pocos versículos habla de ello. Bueno, pues ahora va a dedicar mucho tiempo a este periodo de las vivencias del apóstol hasta llegar a Roma y el final de su vida, al menos donde lo deja Lucas, ¿verdad? Va a destacar algunos de los discursos de Pablo, pero él quiere mostrar a Teófilo y a los lectores cómo él fue una bendición donde quiera que iba, como anticipando esa bendición, los cristianos en Jerusalén le reciben, pues calurosamente le reciben con gozo. Lucas está
con ellos, aunque Él va a continuar, pero de nuevo en un segundo término. Mirad que dice los hermanos en el 17 y el 18, nos recibieron con gozo. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y está reunido allí en la iglesia con los ancianos. Y va a ser muy posiblemente en este periodo en que Lucas está allí con Pablo, un poco él es el que va a ser detenido, el que va a tener todas estas experiencias, pero Lucas está recopilando toda esta información para luego dejarla plasmada para Teófilo y para nosotros. Así que esto es un poco, hemos cubierto la geografía, un poco la historia, las personas que la acompañan, las iglesias con las que se encuentran y lo que vamos a ver, si Dios quiere, la próxima semana es la reacción. ¿Qué sucede allí en Jerusalén? Y vamos a tratar de preguntarnos y de responder a esa pregunta inicial, si se equivocó Pablo en seguir adelante, si desobedeció la voluntad del Señor o el Señor simplemente le estaba anunciando lo inevitable. Así que, ya digo, tenéis trabajo, intentad llegar a vuestras propias conclusiones, que yo os trataré de exponer lo que entendemos que es la revelación del Señor en este pasaje. Gracias por vuestra atención. Recordad, si no os habéis suscrito, hacedlo antes de abandonar la página y darle a la campanilla para que se os avise de las emisiones. Hemos anunciado que, si Dios lo permite, el domingo 17 comenzaremos nuestras reuniones. Posiblemente seremos pocos, posiblemente con muchas limitaciones, pero el Señor nos habla de que la iglesia ha de congregarse, no tenemos opción, ese es el mandato del Señor. El Señor nos dice que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Seguimos respetando las leyes de nuestro país, respetamos a la autoridad puesta por el Señor, pero ahora se nos da la oportunidad y, aunque sea en precario y con dificultades, vamos a comenzar a reunirnos, si Él lo permite, el día 17. No obstante, continuaremos emitiendo, puesto que todos no van a poder. No es recomendable que algunos hermanos asistan de momento a las reuniones. Contad con que seguiremos emitiendo los estudios desde este mismo medio. La próxima ocasión será este domingo a las 11 de la mañana y luego continuaremos los jueves y domingos sine die, mientras el Señor lo permita. Terminamos con una oración. Dios y Padre nuestro, nos acercamos a ti ahora para darte gracias por haber estado con nosotros, por haber vivido con el apóstol y sus compañeros esta experiencia acercándose a Jerusalén. Gracias, Señor, por ese espíritu que él tenía, por ver, Señor, que él tenía claro, acertado, equivocadamente, cuál era su ministerio y él siguió adelante. Oh Señor, danos ese mismo compromiso contigo. Aquellos de nosotros que nos tomamos nuestra vida espiritual como algo que usamos por momentos cuando estamos en apuros y dejamos en la percha cuando ya nos sentimos bien. Para aquellos, Señor, cuya vida espiritual es débil, para aquellos, Señor, que a la menor dificultad se acobardan, que abandonan, que tiran la toalla, Señor, que podamos vernos aquí reflejados, que podamos examinarnos para pedirte ayuda, Señor, porque por nosotros no podemos dar dos pasos hacia ti seguidos. Por eso te pedimos ayuda, que no tengamos un espíritu crítico hacia gigantes de la fe como el apóstol, pero que sepamos discernir, como lo hacemos examinando la vida de otros grandes como Abraham, Moisés, David, Salomón, el apóstol Pedro, Señor, que veamos que el único que anduvo siempre haciendo el bien, que anduvo siempre sujeto a tu ley, a tu voluntad, es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y que en el mejor de los casos, el mejor de los hombres no es más que un hombre. Por eso no seguimos
a ninguno de ellos, no nos seguimos a nosotros mismos ni a nuestros criterios, sino a ti, el único infalible. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio. Bendícenos en nuestra vida cotidiana, que podamos reflejar a Cristo en nuestra conducta. Y te lo pedimos en su nombre, dándote gracias por todo. Amén. Gracias por vuestra atención.